Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y les va a generar mucha intriga. Como pueden ver por el título del vídeo, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, asterisco lo que Kerem Bürsin dijo sobre Andercel en una boda. Sí, han escuchado bien. Las palabras de Kerem en un evento tan especial, rodeado de amigos y familiares, son siempre motivo de análisis y especulación para los fans. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles jugosos que tenemos para compartirles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. El mundo del espectáculo turco y en particular las relaciones entre sus estrellas, siempre genera un revuelo mediático tremendo. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención se multiplica exponencialmente. Ambos actores han conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo gracias a su talento, carisma y, por supuesto, a la química innegable que mostraron en pantalla en la exitosa serie que los catapultó a la fama internacional. Desde entonces su vida personal ha sido objeto de constante escrutinio, y cada aparición pública, cada declaración, es analizada al detalle por la prensa y sobre todo por sus seguidores. En esta ocasión, el foco de atención se centra en un evento muy particular, una boda. Y no cualquier boda, sino una a la que asistieron como invitados, lo que nos permite verlos en un contexto más íntimo y, esperemos, un poco más relajado, aunque siempre bajo la lupa. La pregunta clave es, ¿qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en esa boda? ¿Fueron palabras de aprecio, de recuerdo, de un nuevo comienzo o simplemente una mención casual? La expectación es alta, y vamos a desgranar toda la información que hemos podido recopilar. Para ponerlos un poco en contexto, es importante recordar que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema candente. Tras su participación juntos en Sen Kalkapm, la química que transmitían traspasó la pantalla y muchos fans esperaban que esta conexión se tradujera en una relación real. Y así fue por un tiempo. Su relación fue pública, compartieron momentos en redes sociales, y se les veía juntos en diversas ocasiones. Sin embargo, como ocurre a menudo en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y, eventualmente, anunciaron su separación. A pesar de la ruptura, la admiración mutua y el respeto profesional parecían mantenerse. Ambos actores han continuado con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Pero como es natural, los fans siempre guardan la esperanza de una reconciliación o, al menos, un vínculo de amistad genuino. Es en este escenario donde una aparición conjunta o una mención de uno sobre el otro en un evento social se vuelve tan significativa. La boda en cuestión, según los informes y los vídeos que circulan, se trató de un evento social al que asistieron varias personalidades del mundo del espectáculo turco. Y ahí estaban Kerem y Hande compartiendo el mismo espacio, aunque no necesariamente juntos en todo momento. Las cámaras, como siempre, estuvieron al acecho buscando cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier palabra que pudiera ser noticia. Y la noticia, o al menos lo que se ha destacado, son precisamente unas declaraciones de Kerem Bürsin en las que se refiere a Hande Erçel. Según las crónicas, Kerem fue abordado por la prensa en la entrada o durante el evento y al ser preguntado sobre Hande, respondió de una manera que ha sido interpretada de diversas formas. Una de las versiones más extendidas es que Kerem se mostró muy respetuoso y amable al hablar de ella. Se dice que mencionó que Hande es una persona increíble, una actriz talentosa y que le guarda un gran cariño y admiración. Podría haber dicho algo como, Hande es una persona maravillosa, una artista con un gran corazón y siempre será alguien a quien admire profundamente. Siempre le deseo lo mejor en todo lo que haga. Estas palabras, aunque sencillas, transmiten un mensaje de afecto y respeto que sin duda tranquiliza a muchos de sus seguidores. Otro detalle que se ha resaltado es la manera en que lo dijo. Los testigos y los vídeos sugieren que Kerem habló con una sonrisa genuina, sin rastro de resentimiento o incomodidad. Esto indica una madurez y una capacidad para mantener una relación cordial después de una etapa sentimental. En el mundo de las celebridades, donde las rupturas a menudo están cargadas de drama, este tipo de declaraciones son un bálsamo para quienes los apoyaron como pareja. Es posible que también haya habido menciones sobre su experiencia juntos en Sen Kalkapm.
Quizás Kerem recordó con cariño el tiempo que compartieron en el set, las risas, los desafíos y el éxito que cosecharon juntos. Podría haber dicho: siempre recordaré con mucho cariño el tiempo que trabajamos juntos en la serie. Fue una experiencia inolvidable y Ande fue una compañera excepcional en ese viaje. Este tipo de nostalgia compartida puede ser un puente entre el pasado y el presente, mostrando que a pesar de que la relación sentimental terminó, los recuerdos positivos y el respeto por el trabajo siguen presentes. Las interpretaciones de los medios y de los fans no se hicieron esperar. Algunos vieron en estas palabras una confirmación de que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, existe una amistad sólida y un afecto duradero. Otros, más optimistas, podrían interpretar esto como una señal de que, quién sabe, quizás en el futuro las cosas puedan cambiar. Sin embargo, es importante ser cautos y no generar expectativas infundadas. Lo más probable es que se trate de un genuino aprecio entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas y carreras. También es crucial considerar el contexto de una boda. En estos eventos, la gente tiende a estar más relajada, más sociable y las conversaciones suelen ser más ligeras y positivas. Es un ambiente donde se celebran las uniones y se comparten buenos deseos. Por lo tanto, es natural que las palabras que se dicen tengan un tono positivo y de celebración. Si Kerem mencionó a Ande, seguramente fue de una manera que reflejaba este espíritu de cordialidad y buen rollo. Analicemos un poco más a fondo por qué estas declaraciones son tan importantes para los fans. La base de fans de Kerem y Ande es increíblemente leal y apasionada. Han invertido tiempo y emoción en seguir sus carreras y su relación. Cuando se separaron, muchos se sintieron decepcionados. Por eso cualquier indicio de buena relación entre ellos es recibido con entusiasmo. Les da la esperanza de que sus ídolos puedan mantener un vínculo positivo, incluso después de que los caminos sentimentales se separen. Además, estas declaraciones ofrecen una visión de la personalidad de Kerem Bürsin. Se le presenta como un hombre maduro, respetuoso y capaz de valorar las buenas experiencias y las personas que han formado parte de su vida. En un mundo donde a menudo se priorizan los conflictos y el drama, estas palabras de aprecio son refrescantes. Demuestran que es posible mantener la dignidad y el respeto, incluso en situaciones que podrían ser emocionalmente complejas. Para Hande Erçel, estas palabras también son significativas. Saber que una persona con la que compartió una relación importante la recuerda con cariño y admiración debe ser reconfortante. Demuestra que el tiempo y la experiencia juntos no fueron en vano y que hay un legado de respeto mutuo. Ahora, si nos ponemos un poco más especulativos, podríamos imaginar cómo se desarrollaron las preguntas de la prensa. Seguramente al verlos a ambos en el mismo evento, la tentación de preguntar sobre su relación pasada era demasiado grande para los reporteros. Podrían haber preguntado cosas como: ¿cómo te sientes de ver a Hande aquí? ¿Han podido hablar? O directamente: ¿qué piensas de Hande en este momento? La respuesta de Kerem, según lo que se ha informado, parece haber sido diplomática, pero sincera. Es importante recordar que aunque las redes sociales y la prensa nos dan una ventana a sus vidas, nunca sabemos la totalidad de lo que sucede. Las entrevistas son breves, las preguntas son directas y las respuestas, a menudo, están diseñadas para ser concisas y amigables con la prensa. Sin embargo, la coherencia de las declaraciones y el tono general suelen ser buenos indicadores. En resumen, lo que Kerem Bürsin dijo sobre Hande Erçel en esa boda, según los informes y los testigos, fue mayormente positivo y lleno de respeto. Parece haber expresado su admiración por ella como persona y como artista, y recordó con cariño el tiempo que compartieron en su exitosa serie. No hubo indicios de resentimiento o negatividad, sino más bien un mensaje de aprecio y buenos deseos. Esto, queridos amigos, es una muestra de madurez y respeto en el mundo de las celebridades. Nos enseña que las relaciones pueden evolucionar y que el cariño y la admiración pueden perdurar incluso cuando los caminos sentimentales toman direcciones diferentes. Para los fans, esto es un consuelo, una confirmación de que la buena vibra y el respeto mutuo pueden ser el legado de una historia compartida. Y eso es todo por hoy en este análisis sobre lo que Kerem Bürsin dijo de Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles de este fascinante tema. Como siempre, agradezco infinitamente que se hayan quedado hasta el final y que sean parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? Cr.
¿En que hay potencial para una amistad duradera entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es súper valiosa. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo si les gustó, asterisco compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse al canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en la próxima y gracias por ser los mejores. Chao.